Sexto semestre de Ingeniería en Sistemas, para el curso de Investigación de Operaciones, a cargo del estudiante Ricardo Jordi Donato Hernández Morales. En esta ocasión vamos a ver el método de las dos fases, enfocándonos únicamente en la minimización, la cual es la primera parte del método de las dos fases. Ya sea que estemos buscando la minimización o la maximización, siempre tenemos que pasar por el método de la minimización, por la parte de la minimización, perdón. Esto para poder determinar si el problema es resoluble o no lo es. En esta ocasión vamos a resolver el siguiente problema. Minimización de z igual a 2x1 más 3x2 adjunta a este problema. Bueno, cabe resaltar que en el problema nos vamos a enfocar únicamente en la minimización. Entonces vamos a ignorar esta parte por el momento. Esta parte no la vamos a ver. Solo nos vamos a enfocar en esta siguiente parte. Vamos a iniciar entonces con el proceso. El primer paso es convertir la inecuación a ecuación. ¿A qué nos referimos con esto? Una inecuación es aquella que no es una ecuación por una restricción o más restricciones. Una restricción en este caso va a ser mayor o igual. Entonces, ¿cómo podemos quitar la restricción o cómo podemos convertir la inecuación a una ecuación? Pues restándole una holgura y sumándole una variable artificial. La holgura la vamos a representar por una letra S y la variable artificial por una R. Entonces vamos a restarle una holgura menos S1 y sumarle una variable artificial más R1. Entonces vamos a hacer lo mismo para cada función. Si nos damos cuenta, aquí lo tenemos. Hacemos el proceso, le sumamos y le restamos. Y lo igualamos a su valor original, que sería 100. Bien, ya tenemos la primera parte realizada. Como segundo paso, crear una función con las variables artificiales e igualarla a 0. Mi función la voy a llamar R, y para crear esta función vamos a tener que sumar las variables artificiales. R igual a la suma de las variables artificiales, que es lo que tenemos acá. Y como siguiente paso vamos a igualarla a 0, quien quedaría R menos R1 menos R2 igual a 0. Fácil hasta acá. Ahora tenemos todo listo para comenzar a trabajar la tabla. Bueno, como tercer paso, antes de iniciar a explicarles el tercer paso, vamos a especificar qué es cada parte de nuestra tabla. Acá tenemos la ecuación en esta parte, la función principal la cual estamos trabajando. En la parte de la fila las tenemos, en la columna, perdón, y en la fila tenemos todas las variables que ocupamos. x1, x2, las variables de holgura que están representadas por S, S1, S2, R1, R2, que son las variables artificiales, y el número que tenemos al igualar. Descartar colocándole un 0. Cada vez que nosotros encontremos una variable que no estemos utilizando, vamos a colocar automáticamente 0 en la casilla. Entonces, seguimos. Nos damos cuenta que R1 la tenemos acá, entonces la vamos a agarrar como principal, como la ecuación principal. X1, en su coeficiente tenemos 1, en X1. 0.8, 4 quintos. Yo quise trabajarlo con fracciones porque es una manera más ordenada y más sencilla de hacerlo, pero es a criterio de cada persona. Si lo quiere colocar con 0.8, pues no hay ningún problema. S1 tenemos 1 como coeficiente antecedido del signo negativo. S2 no lo ocupamos, entonces 0 automáticamente. R1, número 1. R2 no lo ocupamos, 0. Y después del signo de igualación tenemos 100. Lo mismo para x1, 1, x2, 2. S1 no ocupamos, S2 menos 1. R1 no ocupamos, R2, coeficiente 1.
y tenemos 200 en la parte de acá. Bueno, después de eso nos vamos a dar cuenta de que tenemos subrayadas dos partes acá, tenemos resaltadas dos partes de acá. ¿Quiénes son nuestros pivotes? ¿Qué son los pivotes? Para los que llevaron álgebra lineal o están familiarizados con eliminación gaussiana, sabrán que un pivote es aquella herramienta que nos va a servir para poder convertir en cero lo que tenemos en una columna. En este caso tenemos menos 1, tenemos 0, aquí tenemos 0 y tenemos menos 1. Tenemos la ventaja de que ya tenemos en cada una de nuestras columnas un 0, por lo tanto solo queda convertir este menos 1 y este otro menos 1. Entonces ese es el siguiente paso, convertir los números inferiores y superiores a 0, pero para eso nuestros pivotes siempre tienen que ser números 1. Entonces, ¿cómo saber cuál va a ser nuestro pivote? Pues aquí tenemos nuestras funciones principales, R1 y R2. R1, miramos dónde están los cruces entre ellos, y R2 el cruce de la fila y de la columna. Esos son nuestros pivotes, ahí podemos encontrar nuestros pivotes y nos tenemos que poner a trabajar. Como les decía, el método y la logística para poder realizar estas conversiones a cero va a ser el método de eliminación gaussiana o Gauss-Jordan. Entonces, en base a eso nosotros vamos a trabajar y convertir en cero los números en sus respectivas casillas. Entonces, empezaremos con el menos 1 de la fila R. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a sumarle la fila, esta la vamos a terminar como fila 2, donde está R1, y R como fila 1. Entonces la fila 2 la vamos a sumar a la fila 1. Entonces aquí tenemos este proceso. 1 menos 1 es igual a 0. Pero por un dato que queramos alterar de una casilla, vamos a tener que alterar toda la fila. Así que justos pagan por pecadores, y se va a tener que ir toda la fila. Entonces quedamos en sumar la fila 2 con la fila 1. 1 más 0, 1. 4 quintos más 0, 4 quintos. Menos 1 más 0, menos 1. 0 más 0, 0. 1 menos 1, 0. Entonces ya logramos nuestro objetivo. ¿Cuál era? Era convertir en 0 nuestras partes superior e inferior. 0 menos 1, menos 1. 100 más 0, 100. Entonces nos damos cuenta que nuestra tabla ya nos quedó de esta manera. Entonces necesitamos transformar el otro pivote que tenemos, transformar la columna. Seguimos con el proceso. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Pues utilizamos la misma metodología. Acá en la columna R2 tenemos que convertir este menos 1 a 0. Entonces le vamos a sumar este 1. La fila 13 la vamos a sumar a la fila 1. Fila 3 sumar a fila 1. Tenemos la suerte de que en los cuadritos únicamente tengamos números que podamos desechar o poner en cero fácilmente con una suma. En ocasiones no es así y ya lo verán a lo largo del problema. Entonces, 1 más 1, 2. 2 más 4 quintos, de cual sería 0.8, serían 14 quintos. 0 menos 1, menos 1, menos 1 más 0, menos 1, 0 más 0, 0. 1 menos 1, la parte que nos interesa, 0. 200 más 100, 300. Entonces ya tenemos nuestra parte hecha, ya tenemos los pivotes con su respectiva columna transformada a ceros. Ahora, ¿qué podemos hacer? Después de esto que sigue, nos toca tomar una decisión. ¿Una decisión para qué? Para verificar qué variable entra y qué variable sale. En la parte de la minimización tenemos que elegir el número más positivo que encontremos en las columnas. ¿A qué me refiero con más positivo? Me refiero con el mayor número, el número mayor. Entonces, si nos damos cuenta y somos observadores, sin tomar en cuenta esto, claro,
esta columna no la tomamos en cuenta, ni esta fila principal no la vamos a tomar en cuenta. Entonces nuestro número más positivo es 2. Entonces nos situamos en 2. Tomamos la columna x2. Nuestra columna ahora de entrada va a ser x2. Y para saber cuál sale, nos seguimos basando en x2 y vamos a dividir 100 entre 4 quintos y 200 entre 2. Y basándonos en el cociente de estas dos operaciones, vamos a ver el número menor. Ya hallando el número menor, nos damos cuenta de la columna y la fila, hacemos la intersección y la columna va a entrar, la fila va a salir. Nuestra variable de entrada, nuestra variable de salida. Entonces hacemos la respectiva operación. 100 dividido 4 quintos igual a 125. 200 dividido 2 va a ser igual a 100. ¿Cuál es nuestro número menor? El 100. Entonces lo tenemos resaltado acá con verde. Entrada x2, salida r2. Muy bien. Ahora tenemos un nuevo pivote. Y si tenemos buena memoria, recordaremos que este pivote siempre tiene que ser 1. Tenemos que ingeniárnoslos para poder convertir este 2 a 1. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Vamos a multiplicar por 1/2 esta fila para poder convertir el pivote en 1. Como les comentaba, justos pagan por pecadores, y aquí no perdonamos, toda la fila se nos va a ir y vamos a empezar. Vamos a trasladar, como les comentaba hace rato, x2 va a ser la entrada y r2 la salida. Entonces vamos a empezar por esta parte, x2 para acá, y estos datos los vamos a cambiar por la multiplicación de 1/2. Entonces 1 por 1/2 es 1/2, nuestra nueva variable. 2 por 1/2 es 1, ya logramos lo que queríamos y se van los demás también. Menos 1/2, 0 por 1/2, 0, 1 por 1/2, 1/2, 200 por 1/2, que la cual 1/2 multiplicado por cualquier otro número es dividir entre 2 ese número prácticamente. 200 por 1/2 es igual a 100. Entonces ya tenemos nuestro pivote listo. Hagamos de cuenta que esta fila sigue aquí. Entonces, ahora seguimos. ¿Con qué? Tenemos que convertir la parte superior. En este caso, como somos la última fila, vamos a convertir la parte superior en ceros. ¿Cómo logramos esto? Pues ya necesitamos un proceso un poquito más extenso, ya que los números que están arriba ya no son unos. Entonces necesitamos realizar el siguiente proceso. Si yo quiero convertir 4 quintos en 0, necesito realizar esto. La nueva fila 2, porque la vamos a modificar, va a ser igual a fila 3 por menos 4 quintos. Si multiplico 1 por menos 4 quintos, va a ser igual a menos 4 quintos, y se lo sumo a la fila 2, nos va a dar un 0. Entonces es lo que queremos. Entonces fila 3 por menos 4 quintos más fila 2. Ese sería el proceso. Entonces los resultados serían así: 1 por menos 4 quintos menos 2 quintos. Perdón. 1/2 por menos 4 quintos sería menos 2 quintos. 1 por menos 4 quintos sería menos 4 quintos. 0 por menos 4 quintos. Y así sucesivamente con cada uno de estos datos. Entonces, ya que obtenemos todos los valores de las variables, se lo vamos a sumar a la fila 2, como podemos verificar acá. Entonces, el resultado final nos quedaría de la siguiente manera: 1 más menos 2 quintos son 3 quintos positivos. 4 quintos menos 4 quintos es igual a 0. Y todos estos resultados se van a ir de forma sucesiva hasta llegar a este punto. Entonces, para convertir 14 quintos necesitamos realizar el siguiente proceso. Nueva fila 1 va a ser igual,
esta es nuestra fila 1, recuerden, va a ser igual a fila 3 por menos 14 quintos, la cual es el número que tenemos acá, igual a fila 3, quien sería toda la conversión de todas las variables, nos desembocaría en esto. Seguimos con el mismo proceso, le sumamos las nuevas variables a la fila 1 y nos van a dar como resultado esta tabla. Entonces, ¿qué sigue? Después de esto ya podemos tomar una decisión. Tenemos que ver cuál es el número más positivo. En este caso, nuestra nueva variable va a ser 3 quintos. Recordando que no vamos a tomar en cuenta la fila de R, ni esta columna. Entonces, 3 quintos va a ser nuestra nueva variable. Y para nuestra nueva variable, va a ser nuestra variable de entrada. Entonces la columna de x1. Ahora necesitamos saber la salida. Y como sabemos, vamos a dividir 20 dentro de 3 quintos y 100 dentro de 1 medio. Y el coeficiente más corto va a ser que nosotros encontremos nuestro nuevo pivote. Entonces vamos a ello. 20 dividido 3 quintos es igual a 33,3333333 y así hasta el infinito. Bueno, tal vez no al infinito, pero así va. 100 dividido 1 medio es igual a 50. Entonces vamos a estar en que nuestra variable más pequeña es 33,3333. Entonces vamos a elegir a 3 quintos, variable de entrada x1, de salida r1. Bueno, vamos a seguir con el proceso. Sabemos que nuestro pivote es 3 quintos y la vamos a convertir en 1. Vamos a multiplicar toda la fila por 5 tercios. Entonces nos quedaría de esta siguiente manera. 3 quintos por 5 tercios es igual a 1, por 0, 0, menos 1 por 5 tercios, todo va a ir multiplicado por 5 tercios, menos 5 tercios por 2 quintos, 2 tercios, por 1, 5 tercios, menos 2 quintos, menos 2 tercios, por 20, 33,33333. Seguidamente vamos a convertir los números que estén en la parte superior e inferior a 0. Entonces vamos a encontrar las siguientes funciones para realizar, y para llevar un registro de lo que estamos haciendo es mejor hacerlo de la siguiente manera, a menos que ya tengamos una práctica excelente y queramos llevar los números en la cabeza, pues independientemente como quiera hacerlo cada uno. Vamos a empezar afectando la fila 1, la cual es 3 quintos. Entonces, para convertir en 0 tenemos que multiplicarlo por menos 3 quintos. La fila 2 multiplicarla por menos 3 quintos, que sería 1, 0, menos 5 tercios, toda la sucesión de números. Entonces nos da este resultado: menos 3 quintos más 0 más 1 menos 2 quintos menos 1 más 2 quintos menos 20, cada uno en su respectivo lugar, ¿verdad? Entonces seguidamente vamos a sumar toda esta fila a la fila 1. Nuestra nueva fila 2 la vamos a sumar a la fila 1. Entonces menos 3 quintos más 3 quintos nos da 0. 0 más 0 nos da 0. Más 1 menos 1 nos da 0. Menos 2 quintos más 2 quintos nos da 0. Y así sucesivamente hasta lograr este resultado. Ya conseguimos un 0 ahí en esta columna. Esa es una muy buena señal. Entonces vamos con la última fila. Fila 3. La nueva fila 3, que sería esta, va a ser igual a la fila 2 por menos 1 medio más la fila 3. Este es el algoritmo que tenemos que seguir para que la fila 3 nos funcione. Nos quede restablecida. Entonces, cada uno de los elementos de la fila 2 quedaría de la siguiente manera: menos 1 medio más 0
más 5 sextos menos 1/3 menos 5 sextos más 1/3. Esto lo vamos a sumar a la fila 3. Aquí están nuestras indicaciones. Entonces menos 1/2 más la fila 3 va igual a 0. Logramos, perdón, no hemos logrado nuestro cometido. No, sí, ya logramos nuestro cometido. Ya en nuestra columna, en nuestra parte de arriba ya tenemos 0 y en la parte de abajo ya tenemos 0. Más 0, 0 más 1 tenemos 0, menos 2 quintos. Donde iba menos 3 quintos. Aquí va. Más 5 sextos nos da igual a 5 sextos. 0 más 5 sextos, 5 sextos. Menos 1/3 menos 1/2 nos da igual a menos 5 sextos. Menos 5 sextos más 0 es menos 5 sextos. Y 1/3 más 1/2 es igual a 5 sextos. Entonces acá tenemos el resultado. Entonces ya tenemos concluido parte del trabajo. La parte de la minimización está hecha y lograda. ¿Cómo podemos saber si el problema tiene solución? Como bien se lo mencionaba anteriormente. Entonces vamos a verificar acá. Acá en la fila de nuestra función principal tenemos que tener ceros o números menores a ceros. Entonces x1 0, x2 0, s1 0, s2 0, r1 menos 1, r2 menos 12 quintos, y el último que sigue después del signo igual también lo tenemos en 0. Entonces misión cumplida, y hasta que queda la parte de la minimización. Muchas gracias.